arqueológicas ubicadas aquí en El Salvador, todas orientadas gastronómicamente. Joyas de Serén, que es una de las más importantes también aquí en este hermano país de El Salvador. Y pues bueno, la ocupación colonial también con recintos importantes, destacados, ¿no? Después de estas vistas mágicas, de estos atardeceres, de esta fusión que también se dio, toda la gastronomía, aparte de pues también, ¿no? Cómo ha sido esta resistencia y esta integración de los nuevos mayas en este espacio contemporáneo. Este es actualmente El Salvador con esta fusión de culturas. País hermano, país hermoso. También aquí palpita el corazón de los mayas, el corazón Itzá. Que los mayas pues se han adaptado a este contexto, ¿no? Y vemos, agradecemos también esta muestra que nos ilustra, ¿no? El contexto, el entorno que hay en El Salvador, impresionante. Y realmente que sí, ¿no? Esto sigue con el siguiente video que vamos a tener oportunidad de visualizar en este recorrido que estamos haciendo por la parte sur de este territorio maya Itzá. Recordar que maya es porque el periodo posclásico Mayapán en la península de Yucatán fue justamente este recinto, este espacio, y en la época de los mayas clásicos, este Petén Itzá, en el corazón de la zona guatemalteca y también chiapaneca, la frontera también con este hermoso estado de Tabasco, permitió dar origen a esta civilización, a esta gran cultura anahuaca que son los mayas itzáes. Recorremos ahora nuestro hermano país, Honduras.
este fue Honduras. Como ven, también tierra paradisíaca, llena de recursos naturales, de belleza. Vaya que se antoja estar ahí, ¿no? Y qué imagen tan diferente. Esta, por ejemplo. ¿Qué estamos viendo aquí? Así eran las pirámides de los mayas. Con este color, esta fue, encima de ella había ruinas, había piedras encima, es un montículo. Fue despojada de estas piedras. Lo que se encontró fue este tesoro, Rosalila, Copán, Honduras. Así eran todas, todas las pirámides de los mayas, ancestros de los Itzáes. Todas estaban cubiertas con estuco, yeso, cal trabajada y pigmentadas. De esta forma, así eran nuestras pirámides o nuestros teocalis, así les llamamos en náhuatl. Imagínense, esta hace alusión, por ejemplo, ahorita vendrá a la mente Chichen Itzá, o sea, la boca del pozo de los Itzáes. Hay una zona, Chichen Itzá tiene ocupación desde el periodo clásico, desde los Itzáes hasta la llegada de los llamados toltecas, que es provenientes del Tula Xicocotitla, también en este periodo posclásico. Hay una zona que también veremos que le llaman Chichen Viejo, es justamente contemporáneo a este esplendor en la zona sur. Imagínense ver esos recintos con este color, si así en obra negra imponen, ahora con estos colores, wow, ¿no? Una de las maravillas. También tuvimos oportunidad de ver más adelante otra imagen de una ciudad impresionante. Aquí la tenemos. Detrás de este monito, aquí está. Copán. Aquí hay una secuencia de escritura impresionante, pero Copán también fue una ciudad que tuvo inmenso poder y que también se orientó hacia el paso del sol, pasos cenitales y otros fenómenos arqueastronómicos que veremos. Recordad que el calendario maya se denominaba Solkin, pero este es un nombre que vino después. Anteriormente se llamaba Chuenilkin, Chuen Mono, pero nos alude a este concepto. Chuenil es mecanismo, Kin es día. Y si el tiempo nos come, vamos a viajar para concluir por esta primer emisión a estas tierras de Tabasco que también forman parte de este territorio maya. Pues me sonará que Tabasco suena más olmecas, ¿no? Pero también tuvo ocupación de la cultura maya. Esa fue la región, la zona en la que se dio este esplendor de la cultura madre así denominada de los olmecas, no se sabe cómo se llamaban a sí mismo. Este es el entorno en donde se gestó, donde se creó el calendario. El cero maya no lo inventaron los mayas, lo inventaron los olmecas. Sin embargo, los olmecas convivieron con los mayas. Esta es Comalcalco, una ciudad hecha de ladrillos, esto en el municipio de Paraíso, en Tabasco. El museo que está impresionante, de hecho aquí está esta estela 8 del Tortuguero. La regresamos, es muy importante que la conozcamos, vamos a comentar de ella, pongamos atención. Esta, el estela 8 del Tortuguero, cita, es la única, bueno, van tres vestigios que citan la fecha del 2012. Esta estela 8 del Tortuguero
fue interpretada y después manipulada por Argüelles y otros investigadores como, así que aquí terminaba el calendario maya. Esas son basuras, es una estupidez. Veremos a una estela de Cobá en el estado de Quintana Roo, donde hay una sola estela, la estela 1, que nos dice una duración de 23 mil cuatrillones de años. Bueno, vamos a precisar la fecha, pero es algo a destacar. Comalcalco, Tabasco, tierra de cacao, que era la moneda en Anagua, tenemos la molienda, y hay una zona cafetalera también por ahí, haciendas, la invasión colonial también se manifestó, hay manglares, río Coatzacoalcos. Aquí en Tabasco está la Hueytolan, que ocuparon también los mayas anteriormente y que tendremos oportunidad de conocer a través de los legados en los libros sagrados de los mayas, que guardan una historia común con culturas como la olmeca, la mexica. Actualmente se ha tenido énfasis esta atractivo turístico, ¿no? Hay la ruta del cacao, el chocolate, también Villahermosa capital, haciendas y estos recintos sagrados, ¿no? Manglares, recorridos también con zoológicos y también aquí habitan mayas, también aquí se convive el mundo antiguo con el mundo moderno, contemporáneo, y así es México, ¿no? Con esta mezcla del originario y cómo se busca adaptar a esta globalización, ¿no? Que ha arrasado tristemente con los recursos naturales en el estado de Tabasco con tremendas inundaciones, ¿no? Anteriormente los mayas tenían también esta conciencia y este trabajo con la naturaleza, también arrasaron, también supieron encontrar este balance. Este fue nuestro primer programa relativo a la cultura de los mayas. Seguiremos en nuestra segunda misión hacia las tierras sagradas del Mayab. Veremos Campeche, Yucatán, Quintana Roo y ahondaremos en la descripción de nuestra cultura maya.